Bien, vamos a hablar hoy del sistema de ciudades. El sistema de ciudades fue una iniciativa del gobierno Santos que hoy en día se mantiene, sigue funcionando, aunque ha tenido distintas vicisitudes a lo largo del tiempo. La misión de ciudades fue pensada para reorganizar un poco el ordenamiento del país, teniendo como centro, obviamente, las ciudades. Esta misión comenzó a funcionar en el 2012 y se ha mantenido hasta ahora. Ha creado el Observatorio de las Ciudades. Todo esto funciona en planeación nacional. Y lo que les voy a mostrar ahora son, digamos, los distintos productos que ha elaborado esta misión de ciudades. No están todos, se pueden consultar en la página de planeación nacional. Lo que voy a hacer es una síntesis de lo que la misión ha hecho, de algunos de sus elementos relevantes. No me voy a detener en los análisis que ha hecho de ciudad por ciudad, que se pueden consultar en la página web porque sería muy largo y dispendioso. Vamos a hacer este análisis en dos partes. Una primera parte está referida como a las condiciones generales de las ciudades y una segunda al sistema en sí mismo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que Colombia es un país urbano. Esa idea de que es un país urbano pues se ve reflejada en los datos que estaban disponibles cuando comenzó los estudios de la misión. Esos estudios muestran que el 75% de los colombianos vivían en ciudades en ese momento, es decir, 34,5 millones de personas. Estos datos fueron ratificados por el censo del 2018. Ese censo del 2018 más o menos confirmó ese dato, ofreció uno más interesante y es que mostró que el 77% de los habitantes estaba en cabeceras municipales, pero que había otros centros poblados significativos, un 7% adicional, y que aproximadamente el 16%, un poquito menos, estaba como población rural dispersa. Eso confirmó la idea de que Colombia es un país de ciudades en donde predomina, digamos, la concentración en centros poblados y que cualquier iniciativa para mejorar la calidad de vida de los habitantes debería pensar en que la población estaba concentrada en estos sitios. Esa consideración además llevó a dividir el análisis o hacer el análisis categorizando los municipios en función de sus centros poblados. Entonces, 1021 municipios quedaron en centros poblados en donde la cabecera tenía 20.000 habitantes o menos, 59 municipios de 20.000 a 50.000 y mayores de 50.000 solamente 21 municipios, de los cuales 5 de esos eran ya propiamente distritos. Estamos hablando de datos del 2012, recuerden, cuando inició la misión, y 16 eran municipios propiamente. Esos 5 distritos en ese 2012 eran el distrito capital y los puertos que habían sido definidos por ese entonces, situación que va a variar con el tiempo. Entonces, para atender esta categoría de municipios se pensaron como unos ejes de política. Esos ejes de política mostraban que la misión tenía en su cabeza sobre todo la idea económica productiva como eje orientador. Por eso pueden ver ustedes en la parte inferior de este gráfico cómo la conectividad para la productividad era el elemento clave. Se suponía que una mejor productividad iba a elevar la calidad de vida y para eso había como tres requisitos. Uno, tener una planeación claramente bien definida de lo que iba a ocurrir en las ciudades. Esa planeación debería estar coordinada por las instituciones que hacían parte de esos ejes de participación, sobre todo que esa coordinación además pudiera superar las jurisdicciones territoriales tradicionales y que tuviera una financiación adecuada. Lo que aquí muestran los estudios de la misión es que desde el año 96 la inversión de los municipios donde habían grandes centros poblados pues había aumentado significativamente per cápita, es decir, para los ciudadanos había mayor inversión en los centros urbanos de lo que había en otros lugares. Esto como resultado de la descentralización prevista en la Constitución de 1991. Entonces, parecía ser que la eficiencia en la atención al ciudadano podía darse mejor
si esto ocurría en estos centros poblados. Y es cuando se veía la atención en las ciudades medianas y pequeñas. Al inicio del gráfico en 1996 se ve cómo pues hay una diferencia grande entre las ciudades de mayor población y las de menor población, como la inversión es más alta en estas grandes y más baja en las otras, y cómo eso va disminuyendo a lo largo del tiempo y las ciudades pequeñas y medianas van, digamos, cerrando esta brecha con las grandes ciudades en términos de inversión para la gente. Estos dos gráficos tratan de mostrar entonces que pensar en un sistema de ciudades es una de las vías que permitirían al país progresar. El gobierno de Santos, sobre todo en su primer periodo, que estaba más centrado en esta idea de las locomotoras, que al final no despegaron, pues la idea era cómo nos convertíamos en un país que cerraba brechas, que estaba en función de los preceptos de la OCDE, y esta idea de la urbanización parecía encajar adecuadamente con eso. Por eso, otros datos como los siguientes muestran efectivamente que había inversión en educación de manera creciente sin importar el tamaño de las ciudades, inversión en salud creciente sin importar el tamaño de las ciudades, y que por esta vía temas sensibles como la educación o la salud pues se podrían garantizar de mejor manera, pues los crecimientos eran claramente sostenidos en el tiempo, así de un año a otro hubiera variaciones que señalaran retrocesos, la tendencia general era al crecimiento. Lo mismo se puede ver en agua potable y saneamiento, lo mismo en vivienda, es decir, unos crecimientos muy significativos que daban como resultado que pues las ciudades ofrecían esas soluciones que se estaban buscando. Curiosamente, el indicador donde menos se mueve, donde menos crecimiento hay, es la inversión en vivienda, que va a recibir un gran impulso, sobre todo en el segundo periodo de la administración de Santos. Otra manera de ver estas situaciones aparece aquí reflejada en estos mapas que muestran que las grandes capitales, 23 en particular, pues tenían resueltos problemas como los de alcantarillado, como los de acueducto. Acueducto es el que está en rosado fuerte y en azul el alcantarillado, y que salvo Río Hacha o Quibdó, donde las cifras eran bastante preocupantes, en las demás las coberturas superaban el 90% y en muchas estaban muy cerca del 100%. Es decir, que las ciudades ofrecían o tenían unas ciertas condiciones para que la infraestructura funcionara y que estas inversiones de las gráficas pasadas habían producido resultados interesantes. Sin embargo, la misión también era consciente de dos cosas. La primera es que donde más desarrollo obviamente hay, donde menos pobreza parece haber es en las zonas en torno a las ciudades, donde más necesidades hay es donde aparece allí el gráfico con un color rojo más fuerte. Entonces, pues claramente vemos que las zonas que están por fuera de ese ángulo, de ese triángulo más amarillito donde están Medellín, Cali, Bogotá, pues están fuertemente impactadas por condiciones de pobreza significativas, y que por consiguiente el mapa de la derecha muestra cómo la calidad de vida, el verde más oscuro, está concentrado en los centros urbanos. Es decir, el progreso está en las ciudades, y un mensaje que estaba aquí detrás era: concentremos a la gente en ciudades, que eso va a producir mejores resultados en términos de calidad de vida. Dentro de las ciudades también había pobreza, y esa pobreza pues estaba distribuida de manera desigual. Había ciudades que habían hecho avances muy significativos, el caso de Medellín y el caso de Bogotá, con disminuciones significativas de la pobreza. Había otras que en el tiempo habían avanzado bastante: Manizales, Ibagué, Pereira, se ven allí como ciudades de un gran impulso en ese sentido. Luego ciudades de disminución intermedia, el caso de Cali, el caso de Cartagena, un poquito el caso de Montería, y ciudades donde la situación seguía siendo crítica, como Barranquilla o como Pasto, en los cuales las disminuciones pues no eran todo lo satisfactorias que se esperaban. En este contexto, entonces, pues había que pensar
o el mensaje que se quería decir era, las ciudades son una oportunidad, representan unas dificultades interesantes de resolver, tienen una pobreza interna que se puede abordar, pero en general son la mejor oportunidad que tiene el país para salir de la situación en la que se encuentra. En la siguiente presentación vamos a ver en qué consistió específicamente este sistema.